Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Quiero estar compartiendo la siempre viva y eficaz palabra de Dios que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero estar compartiendo, estamos dándole terminación al primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Lleva como título Nunca bajar la guardia. Debido a los sufrimientos de aquellos tiempos, Pedro le exhortaba a la iglesia, que le decían que debía vivir bien gozoso en medio de las pruebas, porque eran participantes de los padecimientos de Cristo, como así de su victoria en el día que vinieran a buscar a su iglesia. Hoy en día los cristianos también pasan por prueba y sufrimiento y persecución constantemente, porque están expuestos al sistema de este mundo energizado por Satanás, porque están bien energizados por Satanás, es decir, y su demonio. Su esfuerzo consiste en desacreditar a la iglesia, su credibilidad e integridad. La manera que estos espíritus operan es encontrando a cristianos cuya vida no es coherente con la palabra de Dios. Pero cuidado, no podemos echarle toda la culpa al diablo. No podemos echarle toda la culpa al diablo en medio de nuestras tentaciones, lucha. Y son tres los enemigos que un fiel cristiano debe estar luchando hasta el fin de su vida. En primer lugar es la carne. En segundo lugar es el mundo. Y en tercer lugar es el diablo. La carne es la parte pecaminosa del hombre, la naturaleza humana contaminada por el pecado. Tu peor enemigo sos vos mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Como dice Santiago capítulo 1, 14 y 15, la tentación viene de nuestro propio deseo, los cuales nos seducen y nos arrastran. De este deseo nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Perdón que tome agua, pues se me seque la boca, yo no sé si. Bien, el mundo es el sistema de cosas reinante que incluye la política, la cultura, el deporte, los entretenimientos, los medios televisivos, videojuegos, etc., lo cual empieza a formar parte de nuestra vida. Casi sin darnos cuenta, ocupa el primer lugar para nosotros, desplazando a Dios y su voluntad. Como dice 1 Juan capítulo 2, 15 y 16, dice así: no ame a este mundo ni las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino de Dios, en la cual también nosotros anduvimos en aquellos tiempos. Ahora bien, dice la Biblia, el diablo es príncipe de este mundo. Claro que sí. Efesios 2,
2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Su plan es frenar la predicación del Evangelio, evitar que las personas lleguen al conocimiento de la verdad y pasen de las tinieblas a la luz. Para ello se ensaña contra la iglesia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra que vamos a compartir en esta mañana se encuentra primero, como ya lo dije, en 1 de Pedro capítulo 5 del 8 al 11. Y dice así, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos pensamientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo nos afirme, fortalezca y nos establezca. El 11 dice, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar a desglosar los versículos, los 4 versículos cortitos, pero bien jugosos. El 8 dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Hermano, el hecho de que debamos tener ansiedad no quiere decir que olvidemos los peligros que nos rodean. Pedro exhorta a los creyentes en aquellos tiempos, y esta palabra es para hoy, para este tiempo. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pedro exhorta a los creyentes que han puesto su confianza en Dios a tener bajo rienda firme su sentido. Él ya lo venía alertando en los textos anteriores. Él ya lo venía diciendo a los hermanos en aquellos tiempos, que estén firmes en dominio propio. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, 13, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. 1 de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues prudente y de espíritu sobrio para la oración. Y exhorta a los creyentes a estar alerta, es decir, a permanecer en un estado de vigilancia. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto no dormamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Y esta advertencia es clara, ser sobrio, permanecer alerta, es decir, estar de guardia, como en aquellos tiempos en el Magrullo, vigilando cuando el enemigo se acerca. El cristiano debe vivir cada día de su vida de una manera tal que cuando suene las trompetas del juicio de Dios, no seamos avergonzados. Velemos, seamos sobrios, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. ¿Y cómo velamos?
Es fácil. Entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Orando. ¿Y cuán importante es la oración, hermano? Cuán importante es la oración del pueblo de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Y otra cosa, ¿cuál es? Leyendo la palabra. Escudriñando, Juan 5:39 dice, escudriñar la Escritura. También leyendo la palabra, como lo dije, y poniéndola en práctica, haciendo la voluntad, su voluntad, como dice Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Y por qué tenemos que velar? Porque tenemos un adversario. Tenemos un adversario de Dios y el hombre, llamado Satanás, que ejerce una fuerza externa que intenta destruirnos. Pedro lo llama su enemigo, el diablo. Habla de su propia experiencia, ya que recuerda las palabras de Jesús en la noche de su traición. Lucas 22, 31 y 32, que dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El 32, mas yo hoy he rogado por ti que tu fe no falte, y tú has, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Satanás es el príncipe de este mundo. Esto lo podemos encontrar en Juan 12, 31 y 32. Su residencia está en la tierra, está acá, está en la tierra. Tiene un sistema organizado con este mundo pecaminoso. Efesios capítulo 6, 12. Porque dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra malicia, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Y 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Y sabemos que también es un calumniador. Transforma la verdad en mentira. Transforma la verdad en mentira y difama a Dios y al hombre. Y el pasaje continúa diciendo, el diablo ronda como león rugiente. En toda la Escritura solamente Pedro describe a Satanás como león rugiente, al acecho. Su comparación hace que nos recuerde las palabras del salmista. Salmo 22, 13, dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Continuando con este versículo, dice, buscando a quien devorar. Si no fuera por la revelación de Dios, esta descripción de Satanás causaría terror en el corazón del cristiano. No tendríamos protección contra este adversario aterrador. Si llegásemos a ser víctimas de Satanás, seríamos destrozados, sin misericordia. Pero el cristiano cuenta con una armadura. El cristiano cuenta con esa armadura. Y que la podemos encontrar en la palabra de Dios, Efesios capítulo 6. Vamos a leer 8 versículos de 6, Efesios 6, 11. Dice así, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y estar firme habiendo acabado todo.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importante destacar que esta armadura la provee Dios. Dios mismo. Cuando un cristiano está totalmente equipado con ella, el enemigo es incapaz de penetrar esa coraza. Por otra parte, Jesús enseña a sus seguidores en la oración, a sus discípulos en la oración, en Mateo 6:13 dice: mas líbranos del mal. Mas líbranos del maligno, no del mal. El Señor nos libra. Y Dios derrota a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 12:11. Sin embargo, siempre debemos estar alerta contra esta acechanza del diablo. No bajemos los brazos. No bajemos los brazos, debemos estar firmes en la fe. Como nos alerta el versículo 9, el que quiero leerlo a continuación. Y dice así, versículo 9, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Acá la palabra resistir es un paralelo con Santiago 4:7, cuando dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo nos oponemos al diablo? Manteniendo firme nuestra fe. No hay otra. Mantenete firme en Dios. Acá la palabra firme, traducida en griego, significa sólido. Es decir, en cuanto a la fe, el cristiano debe estar sólido siempre e inamovible. Podemos ver un ejemplo que Pablo utiliza a la iglesia de Corintio, que dice, Timoteo, 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá la palabra fe, en este contexto, se refiere al credo del cuerpo universal de los creyentes. Es así que el término fe tiene que ver con la enseñanza de la iglesia cristiana. Sabiendo, Pedro recuerda a los lectores que la iglesia cristiana es universal. Por esta razón los creyentes deben mantenerse firmes contra Satanás. En este caso nos llama la atención hacia los otros hermanos de otra parte del mundo que están soportando la misma clase de sufrimiento. Él comunica el mensaje que los lectores deben ver en su sufrimiento, no solo una parte del martirio cristiano. Los hombres y mujeres creyentes a lo largo y a lo ancho del mundo sufren por Cristo. Dada la comunión de estos santos, esta información debe ser alentadora para los cristianos. No nos debemos sorprender. Primera de Pedro capítulo 4:12 dice: queridos hermanos, no se sorprenda con la
dolorosa prueba que la están pasando como si fuera algo extraño. De hecho, todo aquel que sufre por Cristo se debe regocijar porque se revela la gloria de Jesús. Capítulo 1 Pedro 4:13 dice: más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo, para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. 1 Pedro 4:14 dice: si otros lo maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. El periodo de sufrimiento no es más que un poco de tiempo, como veremos en el versículo siguiente. Pero Pedro termina su epístola con una bendición que es al mismo tiempo elocuente y conmovedora. Habla de corazón y su experiencia personal del sufrimiento. Todos los sufrimientos del pueblo de Dios están orgánicamente vinculadas con el sufrimiento de Cristo. Debemos poner nuestra confianza en el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Hermanos, merecemos estar en el infierno. Y fuera de esto, todo lo que recibimos es pura gracia. Y continúa el versículo 10 y 11, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, acá dice que Pedro eleva su oración al Dios de toda gracia. Este es el único lugar del Nuevo Testamento en que encontramos esta redacción. Podemos encontrar un paralelo cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, 2 Corintios capítulo 1:3. Todas las palabras sean para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Pero da a entender que Dios es la fuente. Pedro da a entender que Dios es la fuente y el poseedor y el dador de toda gracia. El apóstol menciona el concepto gracia repetidamente en su epístola. Enseña que la gracia de Dios es rica y variada. Capítulo 4:10. Y que se le otorga a los que son humildes. Capítulo 5:5, si recuerdan el pasaje de los jóvenes. Pedro 5:5. Esa gracia es tan grande que hizo que Dios, que los llamó a su gloria eterna, que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Es por eso que los sufrimientos presentes pierden significado y valor ante las perspectivas del futuro glorioso. Este término llamó no consiste simplemente en una invitación que la persona pueda aceptar o rechazar según le guste. Es una convocatoria divina, es un mandato real que el cristiano debe obedecer y no puede dejar de lado sabiendo que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. También fuimos llamados a la santidad, capítulos de este mismo libro, capítulo 1:15, y al servicio, capítulo 2:21, y a la gloria eterna, capítulo 5:10, que estamos viendo.
Y este llamamiento es eficaz y es consecuente con la elección por medio de la cual nos escogió, nos santificó y nos llamó a la obediencia, capítulo 1-2. Podemos notar que Pedro añade el nombre de Jesucristo, es decir, que Dios nos llamó eficazmente en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y en Romanos 8:30, a lo que predestinó, esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también lo santificó. Y a lo que justificó, esto también glorificó. La buena noticia es que todos los escogidos tendrán su parte en la gloria eterna de Dios. Capítulo 4:13, capítulo 5:1-4. Siguiendo el versículo dice, después que hayan padecido un poco de tiempo. Hermano, entrar a la gloria eterna de Dios es algo que sucede después de que los creyentes hayan padecido un breve periodo de sufrimiento. El contraste entre el sufrimiento humano y la eternidad de la gloria de Dios es claro. Por el momento, la intensidad del sufrimiento parece severa, pero a la vez es pequeña y de breve duración, compartida con la gloria de la eternidad. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Le puedo dejar otro versículo, 2 Corintios 4:17. Y este padecimiento tiene como propósito que Él nos perfecciona debido a su debido tiempo. Él nos va a perfeccionar a su debido tiempo. Aquí incluye una lista de acciones que Dios hace para sus hijos. Dice, los perfecciona, los afirma, los fortalece y los establece. Nos perfecciona. Es decir, nos hace madurar espiritualmente. Nos afirma. Nos forma un temperamento estable, capaz de soportar las presiones. Nos fortalece. Satanás nos ataca para debilitarnos y desgastarnos. Pero resulta que es todo lo contrario. Dios lo utiliza para bien, resultando en nuestra fortaleza. Nos establece o fundamenta. Nos hace estar firme, plantado en su Hijo y en su palabra. Y toda esta obra la hace Dios en cada vida nuestra, por pura gracia. Es por pura gracia. Versículo 11 dice, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Pedro concluye esta oración con una doxología del pasaje anterior, capítulo 4:11. A Él pertenece la gloria, el poder por los siglos de los siglos. En Judas también podemos encontrar al único sabio y Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. También podemos encontrar en 1 Timoteo 6:16 y Apocalipsis 1:6 y 5:13. La última palabra de esta doxología es
amén. En otras palabras, así sea. Con esto Pedro concluye la parte formal de la carta. Solo quedarían las salutaciones finales. Quiero rescatar lo más importante de lo compartido en esta mañana. Pedro nos exhorta y exhorta a la iglesia en aquellos tiempos y hoy también a estar alerta y a permanecer en un estado de vigilancia, es decir, de guardia. Dice, sean sobrios y velen, porque el fin de estas cosas se acerca. El cristiano debe vivir cada día de su vida de una manera tal que cuando suene las trompetas del juicio de Dios, no seamos avergonzados. Velemos, oremos, entremos a nuestro aposento, leamos la palabra, seamos sobrios, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Y cuán importante que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que acabo de decir, orando, leyendo la palabra de Dios y poniéndola por obra. De esta forma resistiremos en fe al enemigo de nuestras vidas. El periodo de sufrimiento no era más que un poco de tiempo en la cual debemos poner nuestra confianza en el Dios de toda gracia, que nos llamó a compartir su gloria eterna con Él. Hermanos, merecíamos estar en el infierno y fuera de esto todo lo que recibimos es pura gracia. No nos olvidemos no nos olvidemos que la obra la hace Dios, es pura gracia. Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a fortalecer y Él mismo nos va a establecer por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia, que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y tener fruto. Si hay algo que acotar, acoten. No pregunten.